estamos grabando. Así que voy a dejar grabando la charla para los estudiantes que no pudieron estar a esta hora y para que la puedan ver en otro momento. Así que, sin más, te dejo, José. Gracias, Claudio. Estudiantes, buenos días. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes la experiencia que me ha tocado vivir y en general poder aportar en el desarrollo de sus conocimientos. Voy a compartir mi presentación. A ver si esto me deja. La tecla verde que está abajo, dice compartir pantalla y tienes que buscarla. Dame un segundito, compartir pantalla y la busco. Ok, ¿se ve? Creo que sí. Ahí, ¿ahora sí? A ver. Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Ah, perfecto. Ya, perfecto. Voy a comenzar al tiro. Bien. Como les decía Claudio, esta charla va a ser sobre diseño e ingeniería estructural y voy a tratar de explicarles de qué manera nosotros debemos pensar o trabajar y de qué manera hay que ir coordinando la información que nosotros tenemos que preparar. Mi experiencia, así a grandes rasgos, tengo 17 años de experiencia, como decía Claudio, he trabajado en la CENAV, en Guidopela y en Detroit, y actualmente he iniciado una oficina independiente, donde principalmente trabajo en el desarrollo de información referente a la estructura y construcción de barcos. Algunos de los proyectos en los que yo he participado en estos 17 años abarcan varios tipos de buques, varios perfiles de misión, destacándose barcos offshore, que son para la empresa Maersk, también la empresa Jackson Offshore, que es de Estados Unidos, eh, buques transbordadores, wellboats, y así he tenido la suerte de trabajar en varios tipos de proyectos con distintos tipos de barcos. Bien, ahora enfoquémonos en lo que es el tema. Voy a tratar de ser súper claro, tratar de explicarles bien la mecánica, la manera de trabajar en lo que es la ingeniería estructural. Una vez que un proyecto está confirmado, una vez que el proyecto ha dado luz verde para iniciar, el departamento de estructura debe comenzar inmediatamente a realizar los cálculos. Si bien en una etapa de anteproyecto, cuando se comienza con las cotizaciones y cuando se empieza a trabajar un presupuesto para el armador, el departamento de estructura cuenta siempre hay buques que son referencia, siempre hay información que sirve como base para poder presentar un presupuesto. Pero en la hora de ya definir los materiales es donde comienza los cálculos y comienza el análisis estructural de la embarcación que se va a construir. En este concepto, en este sentido, perdón, cuando nosotros ya iniciamos el trabajo, existen dos etapas bien marcadas en lo que es el diseño estructural, que es la ingeniería básica, cuando nosotros debemos compatibilizar y coordinar bien lo que se está calculando con lo que se va a encontrar en el mercado. Me refiero con planchas, perfiles, el material que nosotros vamos a tener disponible para poder fabricar la embarcación. Y posteriormente tenemos una ingeniería de detalle que va eh, relacionada directamente con la construcción y con la estrategia constructiva que va a tomar el astillero. Bien, en la primera parte, que es la ingeniería básica, el cálculo inicial o el cálculo más importante es, aparte del escantillonado en sí, es la cuaderna maestra, ya que con esta nosotros vamos a poder aclarar y poder escoger en primera necesidad las vigas principales, todo lo que es planchaje y todo lo que es el cálculo de perfiles principales para cubiertas y mamparos. Una vez teniendo este cálculo inicial, en general lo más difícil es poder conciliar
lo que uno ha diseñado, lo que uno ha calculado, con lo que uno puede encontrar en el mercado. Principalmente, lo más difícil es poder conseguir perfiles, ya que las planchas, a veces se pueden compatibilizar planchas y se pueden eh, utilizar planchas de distintos grados. Plancha naval, acero naval grado A, plancha naval, acero naval grado B, etc. Entonces, en ese sentido, los perfiles son los más difíciles de poder adquirir. Algunas veces hay astilleros que, para evitar el problema de no encontrar materiales, decide simplemente, por ejemplo, pletinas, fabricar de plancha. Entonces se compra plancha mayor a la necesidad inicial y se fabrica todo este material. O en otros casos se fabrican también los perfiles, serían perfiles plegados en este sentido, o fabricar las vigas T. Entonces, en ese sentido, poder conciliar diseño con materiales en el mercado, nosotros trabajamos en una cuaderna maestra y un escantillonado. Esta cuaderna maestra es una cuaderna maestra típica para un cálculo del escantillonado simple, una cuaderna maestra simple que muestra los elementos principales. Nosotros acá podemos encontrar los planchajes del casco, podemos encontrar las vigas principales, podemos encontrar vigas del fondo, podemos encontrar espesores de mamparo, y es una cuaderna maestra que a grandes rasgos muestra los elementos principales para poder iniciar una preparación de plano. Tenemos que preparar cuaderna maestra, desarrollo de planchaje, cubierta, mamparos principales, cubiertas principales, y en general, a medida que uno va calculando, se van desarrollando los planos. La forma mía de trabajar es que a medida que yo voy calculando, voy haciendo todos los dibujos al mismo tiempo. Entonces así yo puedo ir coordinando todos los materiales eh, que se van seleccionando para los distintos elementos del barco. No sé si pueden ver acá, Claudio, tú me muestras si se alcanzan a distinguir los nombres. ¿Sí? Sí, sí, Ya. impecable. Mira, esta es una lista que corresponde a esta misma cuaderna maestra, en donde nosotros podemos ir, a medida que vamos diseñando, vamos creando una lista con los distintos elementos que corresponden a cada parte del barco. Si vemos de arriba, desde el puente de gobierno hacia la línea base, hacia el casco, podemos ver que están todos los elementos ya seleccionados y que están con sus dimensiones. Podemos ver el puente de gobierno, superestructura, y en general todos los elementos, planchas de mamparo, refuerzos, todos tienen que ser calculados. En algunos casos son elementos que son típicos, entonces no es necesario recalcularlos, pero es necesario sí poder detallarlos cada uno por separado. Bien, entonces nosotros, cuando ya tenemos esta primera información, este primer cuadro de materiales, también podemos ver en una cuaderna maestra que también están los detalles principales. Los detalles principales son súper importantes después en la etapa de ingeniería de detalle, porque nosotros así ya vamos a tener una definición clara de cómo va a ser la continuidad estructural y cómo van a tener que trabajar los maestros en producción. Bien, ahora, una vez que nosotros ya hemos preparado la ingeniería básica, nosotros ya tenemos desarrollados los planos principales, tanto para poder realizar la compra del material, como también en algunos casos los barcos son clasificados, nosotros tenemos que enviar estos planos a clasificación, ya que existen dos situaciones. Hay algunos astilleros que trabajan contra el tiempo. Esto significa que a veces el astillero debe asumir una responsabilidad de empezar a construir sin tener la aprobación de la clase. Entonces, en esto está la expertise del calculista estructural, que de él depende que todos los cálculos que se hicieron en un principio estén correctos, ya que a veces los astilleros compran material, empiezan a construir, y 1, 2 o 3 meses después que están construyendo, la clase recién envía los planos con la aprobación. Entonces, esto es súper importante porque
hay situaciones en las que si el calculista no hizo un buen trabajo, todo eso que se compró, todo lo que se está utilizando, va a haber que hacer un poco de maquillaje y corregir. Mm. Pero a medida que a medida que va pasando el tiempo, los astilleros y los calculistas ya van tomando más o menos la mano y van conociendo los cálculos que se necesitan y los materiales que van a ser utilizados. Entonces, bien, pasando ahora a la ingeniería de detalle, lo primero que nosotros debemos desarrollar en ingeniería de detalle es el cálculo, perdón, es el plano de bloques, que es el plano que da inicio a la estrategia constructiva que va a tener el astillero. ¿Y qué significa la estrategia constructiva? Significa que el astillero tiene que tomar la decisión de qué elementos va a poder trasladar o qué elementos va a poder trabajar en forma interna, o en algunos casos los astilleros también toman las decisiones de poder subcontratar algunos trabajos para poder completar las fechas, poder entregar los plazos, poder completar los plazos a los cuales se comprometió. Entonces, en este sentido, este plano de bloques que estamos viendo es un ejemplo simple de cómo podría ser la distribución de la construcción de los distintos bloques. Ahora, cómo se selecciona un bloque para fabricar va a depender de la capacidad de levante que tenga el astillero y va a depender del tipo de material, en este caso las planchas que va a comprar. Si bien los formatos de plancha principalmente son de 6 metros y 12 metros, en algunos casos se compran planchas más grandes, pero en la realidad se hacen más pequeñas ya que aprovechan la capacidad de levante o, como decía, el- el- la capacidad de trabajar un bloque. Entonces, una vez que nosotros ya hemos pasado la etapa de diseño básico y hemos ya comenzado con la ingeniería de detalle, ya los planos estructurales se están fabricando, se está empezando a desarrollar la ingeniería de detalle. En conjunto, otros departamentos también ya han comenzado a desarrollar su ingeniería, vale decir, departamento de cañería, departamento eléctrico, departamento de habitabilidad. Entonces se empieza se empieza a crear una comunión entre las distintas etapas y componentes de la construcción de un buque. Nosotros vemos en este ejemplo, ya este es un plano estructural que muestra a grandes rasgos, perdonen la resolución, pero es una fotografía, por lo cual es más bien un ejemplo genérico de todos los elementos estructurales que debe llevar un bloque para fabricación. En ese sentido, los astilleros trabajan de formas muy diferentes, ya que trabajan de acuerdo a su capacidad de creación de información y de su capacidad de gente preparada para poder fabricar. Me refiero a los maestros de producción, soldadores y capataces. Existen diferencias, aquí voy a hacer un punto, existen diferencias de las personas que trabajan en producción, ya que si bien los soldadores son las personas que hacen toda la unión y la construcción, digamos, valga la redundancia, de todo lo que es el bloque, existen soldadores que son armadores y existen soldadores que son los que van soldando. Entonces los soldadores armadores son ya personas con mayor experiencia, que ellos tienen el conocimiento para poder leer planos estructurales y van así creando las distintas secuencias de armado. En este plano es un ejemplo de una mura que nosotros podemos ver en nuestro barco anterior, podría ser el bloque 100, y que correspondería al barquito de abajo igual, podría ser la parte, la mura de la popa, cubierta principal y la mura de popa. Los planos estructurales deben reunir y deben incluir todos los elementos que significan la fabricación del bloque. La idea es tratar de dejar la menor cantidad de detalles y de dudas al momento de la fabricación, ya que esto puede originar pérdidas de tiempo y puede originar pérdidas de material. Entonces, el ingeniero estructural, el ingeniero dibujante, debe tener la precaución de agregar todos los elementos estructurales que corresponden a los bloques.
Este dibujo es un dibujo simple 2D creado en AutoCAD o en una plataforma de dibujo que incluye, la idea es que incluye todos los detalles que componen la mura, donde podemos ver fundamentos, podemos ver tapa regala, podemos ver gatera, podemos ver las distintas cuadernas de los barracanetes, etcétera. Y que es un estándar para un dibujo estructural creado a mano, podríamos decir. En el siguiente ejemplo vemos un dibujo más limpio, vemos un dibujo, podríamos decir, con menos información, pero no se trata de eso, sino que simplemente es un dibujo que tiene otro estándar y que trabaja en base a detalles y que están bajo un estándar de fabricación de elementos y de diseño. En la foto aquí se ve que este plano corresponde a la zona del garage, del wing garage, que es lo que está dentro, digamos, de esta superestructura y es lo que cubre un winche grande, un winche para tiro. Entonces, nosotros podemos ver en la cubierta, podemos ver un detalle de la cubierta, del techo, digamos, de la parte superior, que está fabricado en plancha de 7 y que tiene unos vaos que son de un perfil HP de 180 por 8. La notación 1 significa under not order o bajo otra indicación y podemos ver que es una plancha que tiene aquí un quiebre. También podemos ver que principalmente acá tiene otro tipo de perfil que es un HP 160 por 8, pero la principal diferencia con el plano anterior está en los detalles, ya que nosotros podemos ver que se limita simplemente a decir qué plancha es, qué perfil es. Si nosotros vamos al mamparo de babor de 5900 DLC, está un poco más acá, 5900 DLC, podemos ver que si bien es de plancha de 7 y perfil 140 por 8, ya aquí nosotros vemos distintos detalles, A11C, A7C, A6C, etc. Y a grandes rasgos podemos ver que aquí tiene unas vigas y que en general tiene algunas pasadas. Pero los detalles aquí son los importantes, lo que marcan la diferencia. Si vemos el perfil, perdón, el detalle A7C, podemos ver que aquí no es tan solo un detalle, sino que es un detalle que implica varios refuerzos. Podemos ver en este caso que es el A7C, significa que en ese mamparo ese detalle está creado para un perfil de 250 por 10. Perdón, ¿sí? Sí, bien digo, 250 por 10, que sería en este caso la escuadra de 250 por 10. Vemos que aquí es de A hasta la E, es el detalle de la escuadra. Vemos también otro tipo de detalles, que son los radios, la separación de cubierta, y en general está resumido en un pequeño cuadro todos los detalles principales que podrían ocupar más espacio en el plano. Entonces este es un ejemplo de otro tipo de fabricación, otro tipo de presentación de la información para poder fabricar en producción. Disculpa, José, este Sí, sería un estándar ASENAP. Así trabajan. sí, este más bien, no, el anterior es un estándar ASENA ¿No? en una etapa básica, digamos, cuando hay algunos elementos que no son preparados en Chip Constructor, perdón, en NUPAS, sino que son creados simplemente en AutoCAD. Ya. En ASENA, claro, la mayoría de los planos son hechos en AutoCAD.
cuando son estructuras, o sea, perdón, sí, cuando son estructuras no principales, digamos, dentro de la fabricación del barco, me refiero a los bloques, las que son amuras, las que son fundamentos, los que son cajas de mar, etcétera, esos son realizados directamente en AutoCAD. Profe, Pero ¿se pueden cuando ir son, realizando consultas o no? Eh, yo creo ¿O al que, final? yo creo que podríamos ir realizando algunas consultas, lo que creo que acá los puedo ver. Sería bueno que pudieran levantar la mano o escribir la consulta en el chat. Pero si tienes una consulta ahora, adelante. Ah, ya. Lo que pasa es que él decía que tenía una oficina de ingeniería ahora, ¿cierto? sí, correcto. Ya. Cuando, por ejemplo, hay estructuras que no se pueden realizar, digamos, de inmediato y se tiene que realizar un nesting, eso es como, al final es la decisión del astillero en realizar el nesting de la estructura o es decisión de la oficina de ingeniería para llevarlo a una Eh, plegadora después. a ver, voy a Para tratar de llevarlo a una mesa de entender corte. la pregunta. Para Sí, llevarlo a a una mesa de ver, corte. me explico mejor. Es Sí, por favor. decisión del astillero que si la estructura es demasiado compleja, hay que realizarle el nesting para después llevarle a una plegadora y después plegar la estructura. ¿O es decisión de la persona que está realizando el plano en el momento? ¿Tú te refieres a vigas? Sí, o cualquier estructura, un nesting, Lo que que son pasa, demasiado complejas. igual entiendo la Eh, consulta, mira, José. Lo que pasa es que, claro, aquí tú tienes un plano, ¿cierto? Como el que estamos viendo ahora, que tiene la estructura del garage donde está puesto el winche, y ahí tienes un montón de planchas, ¿Ya? un montón de algunas cartelas, ¿cierto? Entonces, esas piezas, esas cartelas, esa, tal vez, no sé, perfiles, etcétera, en algún minuto hay que llevarlo a un nesting, ¿o no? Sí, Y sí. ese nesting, ¿en qué minuto se toma la decisión de hacerlo? Po? Si ahora, con este plano, ¿habría que hacer un nesting? ¿Habría que hacer un siguiente plano? ¿Cómo se haría? No, mira, a ver. ¿Y quién tomaría la eh, decisión, en definitiva? lo que pasa es que la Pregunta interesante. decisión de fabricar y la decisión de los materiales se toma en la parte de ingeniería básica. Ya. Cuando ya uno manda una información de producción, lo que está en los planos de construcción, sí o sí se tienen que fabricar y se tienen que cortar. Ahora, ¿cómo se envía la información? Es independiente. Por ejemplo, en este caso, este plano es un plano simplemente informativo que muestra cómo es la estructura. ¿Cómo En armarlo? paralelo, en paralelo, hay algunos departamentos, perdón, hay algunos astilleros que tienen un departamento de nesting, en donde este plano, tú mandas el plano de producción, por decir, con 5 copias, donde va a nesting, al departamento de nestificado, al departamento de construcción, al departamento de control de calidad y al departamento del jefe de buque o el jefe de proyecto, digamos, el que supervisa que todas las etapas se vayan cumpliendo. Entonces, el nesting es una información que sí hay que crear, hay que preparar por separado. Entonces, ahora, cómo se vaya a desarrollar va a depender del formato o de la forma de trabajar de cada astillero. Eh, en el caso particular, principalmente se trabaja con un nesting paralelo a los planos. En otros casos, se trabaja como bloque, en donde el constructor o la persona que va a preparar los nesting llega y toma las piezas de los planos. Las herramientas que yo le comentaba al principio, que hablábamos con Claudio con respecto a los software, por ejemplo, Nupas, Subcontractor, eh, el otro software que ocupan en Asmar, eh, son software que trabajan de manera automática. Entonces, por ejemplo, cuando un ingeniero tiene listo una modelación en esa plataforma y tiene listo el plano, el software de manera automática tú le pones eh, entregar información adicional y te entrega todo por separado listo. O sea, te evitas, vas haciendo 3 trabajos al mismo tiempo. Esa es la ganancia que tiene el software de arquitectura para estructura naval. Nupas Y, es una opción de eso que otro claro, software. Ya. claro, entonces, cuando yo me refiero a trabajar de manera manual, me refiero que el dibujante estructural, si bien tiene que hacer todos los detalles a mano, después hay un trabajo adicional que tiene que ver dibujar todos los testing,
esas piezas, meterlas dentro de los formatos de plancha e ir ajustando, de ir arreglando, tratar de hacer la mayor ordenamiento, digamos, de las piezas para poder tener un buen uso del material. Y adicional a eso hay que hacer un listado de despunte de perfiles. O sea, son 3 trabajos que tiene que hacer el departamento de estructura. Dibujar, preparar nesting de perfiles o despunte de perfiles. En el caso de los software, NUPAS, Subcontractor, como estábamos conversando, es un trabajo que se hace de manera automática. Entonces, esa es la conveniencia de esos software. Aparte que tú vas trabajando el modelo en 3D y por lo cual creas la información BIM, que es muy, muy popular hoy en día, que todos quieren tener información BIM donde donde puedes hacer la coordinación con cañería y con departamento eléctrico, etcétera. No sé si me expliqué bien lo que estaba consultando el estudiante. Sí, yo creo que súper bien. No sé, ¿quién era que estaba consultando? Igual que contesté. Yo, profe, Christopher. Sí, Christopher. eso era la pregunta, que si Ya. se trabajaba en paralelo, sí, perfecto. Gracias. Claro, Es que depende del software que esté usando, por la plataforma, como dice José. O sea, si está usando una plataforma NUPA, Chip Constructor, con un paquete, con un software que tiene todas esas herramientas, tú modelas una vez y después le pides información simplemente a eso. Pero si exacto. estás trabajando con un software como AutoCAD o Rhino, pero solo en 2D, y bueno, Rhino no es tan especializado para el tema de la construcción naval tampoco, lo que te va a tocar después es dibujar, y cuando se refiere a mano, se refiere que tú dibujas pieza a pieza con el mouse. y después te va a tocar sacar cada elemento y hacer un nesting, nuevamente como a mano, ¿cierto? Dibujar tu planchita, ir colocando cada pieza. Pero software como NUPAS, lo más probable es que tienen un algoritmo de optimización y que te hacen el nesting de forma automática. Y te hacen el aprovechamiento de material. Exacto. Pero claro, hacen ASMAR, no sé si Astilleros Detroit tienen software de esas características. Otros astilleros más pequeños no los tienen. La verdad que tratan de poder optimizar su forma de trabajar. Por ejemplo, en Detroit ocupan SolidWorks, pero SolidWorks no es una herramienta de construcción naval, entonces ahí también existe una pequeña mejora en el sentido de que ellos van creando su maqueta 3D con la información, pero después hay que hacer el trabajo de numeración de perfiles y numeración de plancha. Entonces, si bien tienes una ayuda en lo que es dibujar, tienes que tener la precaución de que tienes que numerar e identificar a todas las piezas que componen esos bloques o ese modelo 3D. Bien, voy a continuar. Sí, adelante. ¿No? ¿Sí? No sé si aprovechemos si algún estudiante tiene otra consulta para poder pasar a la otra hoja. No, parece que no. No es. Ya. Bien, lo que yo les explicaba con respecto a los detalles, acá vemos igual otro ejemplo de un detalle de un plano hecho a mano, en AutoCAD puede ser, en donde se ve lo que yo les explicaba de que cada pieza tiene que tener su nombre. Nosotros vemos un plano de un mamparo con los nombres para cada perfil, vemos los nombres de las planchas, costuras, y vemos algo muy importante que son los detalles para las escuadras que van relacionando y hacen la continuidad con los refuerzos de planchaje. Entonces, la idea, como les comentaba al principio, es tratar de incluir todos los elementos que son necesarios para la fabricación de la, de la información, o sea, del bloque que está enviando a producción. Vemos también que este tiene unos detalles que son corte A, B, C y D, en donde se muestra qué viga es la que va en forma vertical y cuál es la llegada que tiene dentro del mamparo. Esto igual es un dibujo hecho a mano, es un dibujo hecho con AutoCAD y que muestra, como les comentaba, la mayor cantidad de elementos
posibles que componen estos mamparos. Aquí les quiero mostrar unos ejemplos de lo que son estándares de fabricación. Vemos acá un estándar o una página de ejemplo de lo que sería un despunte de perfiles. En los planos, cuando son procesos automatizados o con software de producción que va todo dentro de una misma plataforma, el software reconoce los despuntes que va a llevar distintos elementos. Entonces, nosotros simplemente tenemos que poner el nombre y el software va a reconocer inmediatamente el estándar y el tipo de despunte que va a llevar ese elemento estructural. Aquí el ejemplo muestra principalmente perfiles HP que se llama, o bulbo flat, y con sus principales o más importantes despuntes. Estos tipos de estándar también existen para escuadras, para calugas que se llaman, que son las tapitas que llevan los refuerzos cuando pasan un mamparo, para pletinas, puede ser para despuntes de viga, puede ser también para las distintas pasadas de viga, o para puede ser para otro tipo de estándares que son los hatch, pasadas de hombre, como son los aligeramientos en mamparos, como son las groeras, en las zonas que no son estancas, y etcétera. En general, se busca, cuando hay un estándar de diseño, es tratar de automatizar y dejar todo a un concepto simplemente de nombres, para así simplificar la información y poder así hacer los procesos más ágiles, más rápidos de diseño. Disculpa, José, ahí sería como el código, BF03. Exacto, BF03, ya sabemos que ese es el tipo de despunte que necesita ese perfil. exacto. Un talón de 12,5 y un corte en un ángulo de 45. Exactamente. Ya, ok. Y el otro BF01, ya sabemos que es como esa especie Exacto, de este groera sería, de 75 con un radio de 25. exacto, este sería un estándar para despuntar los refuerzos. Ujú. Entonces, cuando nosotros enviamos la información a producción, esta información puede ser hecha a mano o puede ser creada por el software que estamos comentando, pero es una información que se necesita en producción y que sí o sí debe estar, ya que a la hora de poder fabricar un mamparo o una cubierta, el departamento de conformado recibe todos estos perfiles, los tiene que recibir listos para llegar e instalar y soldar en las distintas planchas. Entonces existe un departamento, existe una persona, profesionales que están en producción, que reciben cierta cantidad de metros de perfiles y te dan diciendo tantos perfiles, tantos metros, tal tipo de punte. Tantos perfiles, tantos metros, tal tipo de punte. Y ellos preparan, todos los perfiles los preparan y los dejan listos para después poder enviarlos al departamento de conformado y así pueden fabricar los mamparos y cubiertas. Otro detalle muy importante son los detalles de soldadura. Si bien acá yo no les mostré un estándar de soldadura, ya que los procesos de soldadura son procesos estandarizados a nivel internacional. Los más importantes siempre son los que yo les presento acá, que son soldadura tope, soldadura en bisel, soldadura de filete, y con sus distintos tipos de simbología. Entonces, si bien estos son procesos que están ya reconocidos por producción, en algunos casos, algunos tipos de fabricación, nosotros tenemos que incluir estos detalles en los planos para poder así siempre buscar simplificar el proceso de fabricación. Eh, Existen algunos elementos estructurales o algunos planos que tienen alta concentración de detalles de soldadura, que son principalmente los fundamentos de equipo. Los fundamentos de equipo son elementos estructurales que tienen alta sofisticación, en el sentido que están sometidos a grandes esfuerzos. Entonces, en ese sentido, los detalles de soldadura para poder diseñar y preparar la información para los fundamentos son
Muy importante es conocer el tipo de bisel, conocer el tipo de soldadura que se va a preparar, y en general eso dejarlos claros, ya que una mala preparación o un mal diseño, una mala preparación de la información para producción podría originar a posterior tener problemas muy serios. O sea, que se fracture, por decir, un fundamento de una grúa, significaría más que la pérdida material, un peligro para la vida humana. O sea, lo principal acá, lo más importante en el diseño estructural, sí o sí, siempre tiene que ser la seguridad humana. Entonces, por eso ya es conocido los factores de seguridad, es conocido las características de cada material, que son conceptos y son puntos y son cosas que deben estar como primero, como primera importancia o como primer punto de consideración a la hora de desarrollar y de preparar la estructura. Acá también les quise mostrar un detalle de una lista inicial para compra de acero. Cuando uno ya desarrolla el escantillonado, desarrolla los planos principales, al mismo tiempo que uno ha enviado el plano a la clase o que ha enviado el plano, por decir, a la autoridad marítima, si bien la autoridad marítima no hace correcciones estructurales todavía, las CLIN no tienen todavía las capacidades técnicas para poder hacer correcciones, y aparte que no es su función. Principalmente las casas de clasificación, como yo les comentaba, son las que corrigen. Nosotros debemos preparar un listado de materiales que es con la cual uno manda a construir, o sea, perdón, a comprar los materiales y ya dispone de los elementos para poder empezar la fabricación. Entonces vemos planchas, que en este caso son principalmente grado A, con distintos espesores y con distintos formatos. Vemos perfiles bulbo flat o HPI, que también son conocidos. Vemos pletinas, barras redondas, maciza, cañerías, cañerías cuadradas, eh, tuberías un poquito más resistentes. Y en general se hace una planilla inicial de todos los materiales que se van a utilizar. Y en general tengo que darle importancia al hecho de que desde un principio hasta un final del diseño estructural, lo más importante siempre es tratar de facilitar la información para la producción, tratar de facilitar la compra de los materiales, y ahí es donde está la perspicacia o digamos la inteligencia de lo estructural, poder diseñar una estructura que sea de fácil fabricación y que incluya elementos estructurales que sean de fácil compra o de fácil fabricación. Entonces así nosotros vamos a ganar tiempo para la entrega de los bloques y la consecutiva construcción del barco. Otro elemento muy importante a la hora de estar diseñando es tener herramientas de cálculo rápida, que son para calcular módulos resistentes de vigas, que son los elementos más típicos y los que más se utilizan en el diseño de la estructura, y también una plataforma o una herramienta de cálculo de esfuerzo, ya que nosotros, si adicional al cálculo por reglamento, nosotros debemos comprobar lo que está en el reglamento de acuerdo a lo que nosotros sabemos que va a estar sometido a esos esfuerzos. Nosotros en la etapa de diseño básico preparamos todos los planos generales, cubiertas completas, mamparos, pero no estamos enfocados en qué tipo de equipamiento va a tener que soportar esa estructura. Entonces, si bien nosotros cuando pasamos a la ingeniería de detalle, vamos incluyendo todos esos distintos equipos en esta etapa donde nosotros tenemos que tratar de evitar las modificaciones en producción y tratar de complementar lo que ya tenemos diseñado en un principio con lo que se solicita o lo que necesita
poder cumplir, digamos, con los esfuerzos a los cuales va a estar sometido distintos elementos. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener siempre una herramienta bajo el bolsillo, o como una calculadora, es tener elementos de cálculo rápido, de módulos resistentes y de esfuerzo de viga. También necesitamos cálculos de puntales, pero principalmente estos dos para mí son los que yo siempre utilizo en cada diseño que se va realizando. Módulos resistentes, cálculo de esfuerzo en viga. Y en general eso ha sido una presentación muy rápida, a grandes rasgos, de cuál es el proceso de diseño de la estructura de embarcaciones de barco. Aquí yo quise mostrar una fotito de nuestra escuela y nuestro gran canal de pruebas. Ok, Eso. muchas gracias, José. Por lo menos yo quedé súper claro con la presentación. Espero que los estudiantes también. No sé si tienen, por favor, consultas, Sí, por favor, alguna cualquier duda. duda. Consultas, no sé, en el futuro muchos de ustedes van a trabajar en astilleros como ACENAP, Astilleros Detroit, o algunas oficinas de ingeniería, y tal vez si tienen alguna consulta de cómo es el trabajo ahí, estamos atentos. Cri. Pueden escribir en el chat. Lo primero es consultarles, no sé, no sé, está por ejemplo Ítalo, Javiera, si la presentación es clara, tienen alguna duda, es lo que Sí, ustedes por favor. se imaginaban un poco del diseño estructural. Javiera. O sea, por mi parte, profe, yo, o sea, me doy cuenta que la verdad es que la forma de trabajar en muchas partes es casi igual. Por ejemplo, a Ya. mí me tocó el tema de calcular el tema del cantilonado de una buena maestra de un wellboat, Ok. y la verdad es que igual se utiliza el mismo proceso. Una Ya. planilla Excel, lo modelamos también, eh, muy similar. ¿Dónde Entonces, hiciste la práctica? es que ahora yo estoy trabajando todavía Ah, ¿dónde? en Naval Pro, Ah, ok, en Puerto Montt. sí, Disculpa tu nombre que no veo aquí quién me está hablando. Christopher, Christopher, ya. Bien, sí. Christopher. Ok. Eh, a mí, bueno, la consulta que me queda es cuánto tiempo se invierte, por ejemplo, en elaborar un plano o en elaborar la- por ejemplo, el plano de la cuaderna maestra. En inversión El de tiempo, plano, la José. cuaderna maestra. Sí. El plano de la cuaderna maestra es un plano que toma principalmente lo que se demora el escantillonado. Se puede hablar de un mes, se puede hablar de una semana, va a depender las dimensiones del barco, Ujú. Y de va la a cantidad. depender la cantidad de elementos que contenga esa cuaderna maestra. Porque, por ejemplo, Y, puede ser un transbordador, perdón, puede ser una barcaza pequeña de 20 metros, en donde tenemos simplemente una cubierta principal y un casco. Y eso se puede calcular en 2 días, y un plano se puede demorar 2 días, estamos hablando que en una semana puede estar. No así a un barco, digamos, de 80 metros, de 90 metros, que ya son varias cubiertas. Tenemos un doble fondo, tenemos una entrecubierta, una mesdeck, tenemos una cubierta principal, y tenemos ya distintas vigas y tenemos distintos mamparos. En ese sentido ya es un trabajo más largo porque tienes que calcular uno por uno los elementos, donde te podría tomar 3 semanas en poder desarrollar junto al libro y junto a los cálculos adicionales que yo les explicaba, más una semana de dibujo. Entonces estaríamos hablando prácticamente de un mes de la preparación de una cuaderna maestra con el escantillonado principal. y eso quizás sin considerar que puede estar sujeto a cambio por el armador. A veces igual pasa. Sí, sí, pero Pasa, miren, pasa. con respecto, lo que pasa es que el cálculo de la cuaderna maestra
lo que va enfocado principalmente es poder cumplir el módulo de resistencia longitudinal para la viga buque. Entonces, la experiencia a mí me dice que planchajes, cubiertas, doble fondo, el buque va a poder superar el módulo resistente que solicita el reglamento. Entonces, en ese sentido, principalmente planchas de cubierta, planchas de casco, planchas doble fondo, vigas principales. Generalmente uno escoge siempre los mismos espesores, 10 milímetros, 12 milímetros. La altura, eso ya después es una variable. Pero los espesores son importantes poder... La idea al principio es tratar de diseñar una cuaderna maestra principalmente con elementos de plancha, porque las planchas es mucho más fácil conseguir y pueden modificar que perfiles. Entonces, en ese sentido, claro, el estudiante tiene, Christopher, creo que estaba hablando, tiene una razón, que pueden haber modificaciones, pero tendría que ser una modificación muy grande para poder alterar en demasía, digamos, la cuaderna maestra. Y en O ese sea, sentido, sí, dime. sí, como consulta general en verdad, porque lo desconozco, quizá los cambios estén sujetos al tipo de perfil de emisión que tenga la embarcación, puede ser, no sé, es que, por ejemplo, si es una embarcación que debe cumplir una cierta velocidad, como de semiplaneo o planeo, como en varios de nuestros casos tenemos que hacer, entonces después de realizar todo eso, quizás la embarcación no está dando la velocidad que yo quiero y quizás sí cumple con los módulos y todo eso, pero quizás hay mucho peso para la embarcación. Entonces no sé cómo es en ese proceso, yo lo desconozco, la verdad. Ya, lo que pasa es que ese tipo de detalle es una información y es un punto que sí o sí se tiene que definir en la etapa de anteproyecto y en la etapa de diseño básico. Claro. No es posible que se tenga, ya se esté fabricando y no exista la seguridad de lo que se está diseñando, digamos. Entonces, por ejemplo, conceptos tan básicos para la venta y la fabricación o el acuerdo de un contrato de fabricación de un barco, que sean velocidad, cantidad de combustible, cantidad de pasajeros, no sé, po, equipamiento que vaya a llevar arriba, los motores también es un detalle súper importante. Me tocó vivir una experiencia que se contrató un barco, se contrató la fabricación de un barco, teníamos un tipo de motor, de equipamiento de sale máquina de motores, que en un principio era en vista espejo. Cuando llegaron los motores a Chile, no eran vista espejo, eran los dos iguales. Entonces, eso contrajo, ya no es el hecho de que hay que modificar todo el diseño, sino que ya es una modificación que tiene un responsable. En esto siempre hay un responsable porque hay dinero de por medio. En este caso, el proveedor tuvo que asumir los costos de modificación para la estructura y todo lo que tenía que ver con cañería y el sistema de piping. Porque hay conexiones de enfriamiento, conexiones El de proveedor de los combustible, motores. etcétera. Exactamente. Chuta. Oye, ¿y las dos Y eso hélices? salía más barato que eso? Disculpe, No, señor José, ¿le salía más ¿sí? barato costear todo eso que mandar el producto que se había pedido al comienzo? Es que estamos hablando que un motor se demora 3 meses en llegar a Chile. Ah, era por tiempo, claro. Sí, po, sí, po, sí, Ah, po. Los equipos generalmente vienen de afuera. Entonces, nosotros comenzamos a trabajar con un equipamiento confirmado. Y en este sentido, por ejemplo, tú ya llevas 3, 4, 5 meses de fabricación, la sale máquina a veces ya está lista, en donde se dejan recortes en la cubierta principal para después, posteriormente, poder introducir los equipos y te encuentras que va a abrir la caja donde vienen todos los equipos, son los mismos, te dejan, como se dice, con todo hecho, o sea, está todo fabricado. No hay tiempo para poder enviar de vuelta, no hay tiempo para poder cambiar los equipos porque es mucho tiempo. Estamos hablando de 2 meses para allá, 2 meses para acá, o en el caso lo mínimo serían 2 meses para que ellos manden. Son 2 meses que se pierden. Entonces, en ese sentido, hoy en Chile, la gran mayoría de astilleros trabajan contra el tiempo y trabajan contra multas. Ustedes saben que en la fabricación, si tú te pasas el tiempo de entrega, hay unas multas que tienen que asumir los astilleros. Entonces, en ese sentido, si bien hay empresas que asumen multas por atraso,
es dinero que no está considerado, o sea, hay pérdidas que no están consideradas. Entonces, en ese sentido, claro, puede haber un cambio, pero es un cambio en el detalle, no en el concepto inicial de la embarcación. Complementando un poco lo que dice José y a la pregunta de Christopher. Claro, o sea, si vamos arriba, José, por favor, en una de tus láminas donde muestras la ingeniería básica y la ingeniería... Claro, cuando se hace ingeniería básica, se hace ingeniería básica no solo en el área de estructura, sino que también ingeniería básica, o sea, la ingeniería básica es como para para la etapa inicial del diseño. Entonces, la etapa inicial del diseño, uno tiene que revisar todas sus cosas, pues. Forma, estimación de potencia, un escantillonado rápido, para saber cuánto va a pesar este barco. Y en ese escantillonado rápido es donde uno no se puede equivocar, pues, porque obviamente el escantillonado va a tener mucho efecto sobre el peso real de la embarcación. Entonces, claro, como decía José igual al inicio de su presentación, los astilleros siempre trabajan con información previa de proyectos medios similares que ya se hicieron antes. Entonces, ahí hay menos posibilidades de errores. Pero si yo estoy haciendo un proyecto completamente nuevo, que no tengo información previa, no tengo experiencia prueba diseñando ese producto, voy a tener que obligatoriamente en esta etapa inicial de ingeniería básica, pegarme casi una vuelta completa a la espiral de proyecto, antes de comenzar a cortar la primera plancha para comenzar a fabricar. Porque si no, claro, pueden ocurrir esos errores. Y obviamente una vez que yo ya cierro el contrato con el cliente, le digo, mira, esta es la ingeniería básica, esta es la velocidad, este es el tipo de barco, me firma, él después, cuando yo esté ya preparando ingeniería de detalle, no me puede venir a cambiar la especificación de la velocidad, po. Porque si me dice, no, pues ahora yo quiero que mi barco vaya 2 nudos más rápido. No, No, no. o sea, Se no, puede pues sí, incluso, se puede terminar el contrato y todo lo que ha hecho puede llegar a su fin. O sea, es muy delicado esa situación. Es claro. una situación que nadie espera. O sea, es algo muy trágico Que que ocurra de una, un día para otro un cliente diga, no, sabes que al final quiero cambiarlo. No, claro. O sea, lo único que no he visto ese tipo de situación. Lo único que te puede respaldar es que tú tengas un contrato firmado con él donde él asumió que esta era la ingeniería básica, o sea, estas eran las características principales, estas eran las características de performance de la embarcación, y él te haya firmado algo y te diga, ok, ya eso es lo que quiero. Porque si después viene y te quiere cambiar eso, tú le dices, no, pero mira, pero si ya me firmaste esto y esto era lo que querías y yo trabajé para eso. Sí, Ahora quieres algo ahí distinto, bueno, quiero partimos de hacer nuevo, un, po. claro, quiero hacer un alcance y que también los estudiantes, los muchachos tienen que saber que el proceso de fabricación de un barco tiene muchas etapas, tiene muchas reuniones de por medio. Desde el primer día que hay un acercamiento de un cliente a una oficina o un astillero, desde el primer día, todo lo que va ocurriendo se va dejando registro y va siendo firmado por ambas partes. Entonces, una etapa de anteproyecto, antes de llegar a la ingeniería básica, toda una etapa de todo lo que es la cotización de todos los elementos de acuerdo a una ingeniería básica inicial, pueden llegar a pasar 6 meses, un año, 2 años. No es un proceso rápido. Poder fabricar un barco en su etapa inicial de negociación puede incluso demorar más que la misma fabricación del barco. Entonces, en ese sentido, a la hora de que se toma la decisión, el armador involucra dineros y se hacen los pagos, ya hay muchas conversaciones previas. Los errores que podrían ocurrir, como yo les comentaba, puede ser de terceras partes, que puede ser proveedores de equipo o puede ser un desabastecimiento de materiales, puede ser, no sé, algo que tenga que ver con un elemento externo al acuerdo inicial que hubo entre astillero y armado. Gracias, José. No sé si tienen alguna otra duda, son las 11:10, todavía nos quedan unos minutos. ¿Quién está acá? Está Pablo. Pueden comentar en el chat, por favor, si es que quedaron conformes con la presentación. Está Ítalo. Por favor, alguna reacción, así. Así yo No sé. me voy quedando tranquilo.
Escucho. Yo creo que esto nos va a servir más para el segundo semestre cuando estemos en la etapa de diseño de encantillonado de nuestro proyecto. O sea, de proyecto y diseño de la nave. Ok, Cuando, ya. como para Eh, dejar guardada la presentación. entiendo, Pablo. Yo espero que en general el ramo completo les sirva para esa segunda parte de proyecto, donde van a tener que hacer no solamente el plano de la cuaderna maestra, sino que van a tener que hacer el plano de la cubierta principal, el corte NLC y los planos de mamparos. Entonces, la idea de este ramo de construcción de la nave, es que en esta primera parte de la asignatura, es prepararlos para eso. Y ustedes ya lleguen al ramo de proyecto 2 a aplicar lo que aprendieron en este ramo. Y obviamente, ojalá en un tiempo más lleguen a aplicar lo que aprendieron en este ramo a las oficinas de ingeniería y a los astilleros. Y no lleguen a los astilleros a aprender algo que claramente es parte de su formación como ingeniero. ¿Quién más está? Catherine, no sé si tienes alguna consulta, algún comentario. Ervin, Por mi parte, agradezco la presentación a don José y no, me quedó súper claro, o sea, esta etapa es súper importante, yo creo, para toda la construcción de la embarcación y es bueno tener conocimientos porque uno llega al final con poca experiencia, si ese es el tema, porque al final la construcción, el diseñar nuestra primera embarcación va a ser nuestro talón de Aquiles. Acá nosotros nos podemos equivocar, pero después cuando lleguemos a trabajar ya va a ser difícil eh, alguna equivocación y hay que tener claro eso. Entonces, tener estos conocimientos de personas que ya están en el rubro, tienen harta experiencia es importante. Creo que uno saca buenas conclusiones de aquí. Y bueno, preguntas tengo algunas, pero se fueron contestadas ya en el transcurso de la presentación. muchas gracias. Muchas gracias, don José. Ok, muchas gracias. Ya, Profe, yo tengo la última consulta, son súper rápido. disculpa, ¿quién? Don Es que José. como no veo los nombres, ¿quién está hablando? A Christopher. Christopher, adelante nomás. Sí, que si a él como en su profesión le ha tocado ver que los procesos de ingeniería tengo entendido que son 4 etapas, ¿verdad? Ingeniería básica, en detalle, y otras 2 que me olvidaron, no. Si en un proyecto le ha tocado ver que se dividen esas 4 etapas en diferentes empresas, por así decirlo, en donde diferentes empresas tengan que realizar distintas etapas, o si le ha tocado participar en algún proyecto en donde pase eso. Y qué tan complejo es porque son, digamos, empresas diferentes que tienen forma de trabajar diferentes. A ver, creo Creo que que se salió. se cayó la conexión de José, me estaba Sí. hablando por el WhatsApp, pero va a volver a entrar. Se me fue a negro. Claro, yo creo que le voy a preguntar si puedes volver a entrar. Ya, claro, sí. Por ejemplo, a Senap hizo varias veces, le ha tocado hacer eso, que llega como el diseño básico de una empresa, no sé si noruega, que era Vican Sandvik, y acá se tenía que hacer la ingeniería de detalle. Pero preguntémosle a José, porque eso pasó con los proyectos MERX. Ok, me dice que ok, así que esperemos que se vuelva a conectar. Ya, mientras se conecta José, solo comentarles que, bueno, ustedes están haciendo todo el proceso de escantillonado, llevamos en este proceso de escantillonado básicamente gran parte de mayo, como 3 semanas, si mal no recuerdo. ¿Cuándo fue la prueba? No, llevamos como un mes más o menos. Entonces yo creo que llevamos un tiempo razonable ya para en las próximas semanas ir cerrando el proceso de escantillonado del barco. Ustedes están determinando los espesores de planchaje, módulos resistentes, y les va a tocar escoger ahora las planchas y
los tipos de perfil. ¿Ya? En esa etapa van a invertir igual un poco más de tiempo, por eso igual vamos a ampliar el plazo, pero tienen que hacer ese proceso. O sea, el reglamento les va a decir, ok, el módulo mínimo de la Bagra es tal, y ustedes con ese módulo mínimo tienen que buscar un perfil que con su plancha asociada cumpla con ese módulo. Entonces después hacen la planillita y dicen, ok, la Bagra tiene que ser un perfil de tanto por tanto. ¿Ya? Vamos a usar de ejemplo el plano de la cuaderna que nos mostró José, donde está la cuaderna maestra, ¿cierto? Dibujada, con ciertas indicaciones, y al costado hay una tabla que muestra los tipos de plancha que se requieren y los tipos de perfil. Lo importante en esa tabla, si ustedes vieron, es que está indicado el grado del acero, si es un grado A, un grado B, ¿cierto? Y que ese grado tiene que cumplir con lo que dice, si van a ver ahí la tabla, con lo que decía el reglamento del DNB, en la parte tanto, capítulo tanto. Entonces así cuando ustedes después se tenga que comprar ese material, la persona que va a estar a cargo va a saber cuál es el tipo de acero que tiene que comprar, le va a pedir a su proveedor, y cuál es el perfil que debe seleccionar. No veo a José, tampoco veo que me esté pidiendo ingresar. Así que vamos a ver si realmente se puede volver a conectar. Si no, vamos a tener que dejar las consultas para otra oportunidad. No creo que se le haya cortado la luz en la casa. Ya, no sé si tienen algún comentario, estoy abierto mientras, para no estar aquí en silencio. Christopher, ¿en qué proyecto están trabajando? Aprovechando que tú estás ahí en una oficina de ingeniería. Ahora están trabajando en un wellboat de 87 metros, es grande. Ah, ok. Entonces por eso le iba a hacer esta pregunta, porque creo que este proyecto se va a dividir en lo que le acabo de mencionar, se va a dividir Ya. en diferentes etapas porque se va a construir en China. Ah, ok. Entonces está metido, hay varias empresas que están metidas en el proyecto Ya. y a nosotros nos tocó la ingeniería básica. Ingeniería básica. Ok. Entonces a alguien le va a tocar ir a China. Lo más probable. Sí, no, pues alguien va A a tener. Javier, yo creo, Javier es el jefe, entonces, pero que él va a tener que ir. Pero ¿cómo no va a llevar? Que te lleven una maleta. Pero hoy con lo de ahora no voy. ¿No? Ok. Mm, Y están terminando lo que es una barcaza también. ¿Y la barcaza Ya dónde está se va a casi lista, sí. La ¿Dónde están se va a construyendo en construir? Comapsa. No, sí, ya está casi lista, está en Comapsa, la están construyendo. ¿Comapsa? ¿Dónde es eso? ¿En Puerto Ahí en Montt? Puerto Montt también, sí. No ubico Comapsa. ¿En qué parte Sí, está la una tía? empresa. eh, Ay, no me acuerdo el lugar ¿En específico. Chinquihue o Sí, ese, sí, en Chinquihue. Chinquihue? Sí. Ya, es que a veces uno los conoce puede ser Astilleros Vergara, puede ser Ah, claro, por los otro nombres. nombre y tú lo ubicas por el nombre más. Sí. Ya, no veo a José. No, preguntan. No, pues no me está pidiendo autorización para ingresar. Habilitar. A ver, vamos a contar. ¿Aló? Pensé que era José, pero era mi ejecutivo del banco. ¿Qué querrá de mí? Ahora sí, disculpa. Ahora sí. Se fue a negro, no sé qué pasó. Ya, no te preocupes, esto de la virtualidad es así. Teníamos una pregunta de Christopher. Es ¿Ya? que, ¿Ya? bueno, la voy a repetir. Si me equivoco en algo, Christopher, me corrige nomás. Que es básicamente si te ha tocado trabajar en algún proyecto donde, por ejemplo, la ingeniería básica se desarrolle fuera del astillero y a ti te haya tocado trabajar solo en la ingeniería de detalle. Sí, por supuesto.
Y si Sí, eso ha generado muchas complicaciones o algunas diferencias con... sí, 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 sí. Bueno, tenemos el ejemplo muy cercano aquí en ACENAV, que ACENAV ha ganado proyectos internacionales, pero esos proyectos internacionales vienen unidos, digamos, con oficinas técnicas internacionales. Me explico, los buques para la Maersk son buques que están diseñados en una etapa básica con oficinas técnicas extranjeras. En el caso de los HTS, que fueron los primeros, los vuelvos grandes, o sea, perdón, los HTS grandes, los Offshore Supply, esos estaban vinculados con la oficina de ingeniería Moss Maritime, que es una empresa extranjera. Entonces, el diseño básico era de Moss y llegó toda la ingeniería básica aquí en ACENAV, y por el motivo de eso, ACENAV tuvo que incluir NUPAS como plataforma de ingeniería de detalle a su trabajo, ya que Moss entregaba todos sus planos en estándar NUPAS. Entonces, si bien los planos se pueden leer en formato AutoCAD, la información base estaba toda en plataforma NUPAS. Entonces ahí hay un ejemplo claro de que ACENAV tuvo que modificar sus procesos de diseño y de preparación de la información en base a lo que el armador traía como compromiso de diseño, que era la oficina externa. Digamos. Y así hay ejemplos en Guido Perla, y así también hay ejemplos en otras partes. Christopher, no sé si eso responde a tu pregunta o si quieres algo más específico. No, está súper. Muchas gracias y gracias por la presentación. Ok, se nos cayó nuevamente... Ah, aquí está José, pensé que te habías caído. Sí, Ya. estoy aquí. Bueno, muchas gracias por Estoy acá. la presentación, José. La verdad es que, particularmente a mí, que soy el responsable de la asignatura, me ayuda un montón, porque explica, ¿cierto? Trata de llevar a la realidad cosas que hemos estado viendo en la asignatura, que son el tema del escantillonado y algunos ejemplos de planos, etcétera. Pero obviamente, como le he comentado a los estudiantes y te comenté a ti, nosotros acá en la universidad de repente nos volvemos demasiado teóricos y se necesita traer la realidad de los procesos de ingeniería en los astilleros y en las oficinas. Así que muchas gracias por mi parte. Yo veo que igual los comentarios de los estudiantes quedaron súper claros, les aporta un montón. Así que muchas gracias, pues. Y yo voy ya cerrando la charla. Sí, bueno, tú tienes mis datos y los estudiantes en algún momento quisieran realizarme consulta o quisieran tal vez algún tipo de ayuda, yo no tengo ningún problema, los puedo aportar en lo que ellos necesiten. Si puedes, si puedes escribir tu email ahí en el chat. ¿Ya? El chat igual queda guardado en la Perfecto, plataforma, ya. así que ellos después, cuando tengan acceso a ver el video, pueden ver los mensajes ahí también. Tienes que ir simplemente donde dice chat, ¿Sí? abajo al lado de la pantalla verde, y escribir un mensaje. Si no, yo se los envío después por correo. Sí, por supuesto. Ahí Me equivoqué porque es proyectos. Me equivoqué. proyectos@ienaval.cl. Sí. Y ahí estamos. Ahí tienen el Bueno, contacto entonces por si tienen alguna consulta, etc. no hay ningún problema. Ya, pues, muchas gracias. Ya, bueno. Ya, José, estamos en Chao. contacto. Cualquier cosa, Listo, bueno, Claudio. estamos conversando, así que Chao, estamos chao. conversando. Chao, chao. Listo. Chao. Ya, chao. Bueno, estudiantes, nos vemos la próxima semana. Ustedes tienen cosas que hacer. Igual si tienen alguna duda respecto de lo que están haciendo, considerando de que mañana en la mañana hay una clase que es como para resolver dudas, me escriben un correo hoy día y podemos agendar una reunión para mañana a las 9 de la mañana, que es un horario que ustedes igual deberían tener tiempo, porque está asignado para esta asignatura. ¿Ok?
Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, nos profesor. vemos. Chao, profesor. Que esté bien. Chao, chao.